Hablar de la naturaleza de Cristo, sin lugar a dudas, nos desafía a poder comprender con claridad lo que la palabra enseña. ¿Cómo podemos entender que Cristo es Dios y al mismo tiempo es hombre? ¿Cómo poder entender y comprender el objetivo de Cristo de venir a esta tierra para sufrir, para morir por cada uno de nosotros? Sin lugar a dudas, hablar de Dios, el Hijo, de Cristo Jesús, es hablar del gran amor que Dios tiene por nosotros y el plan que Él trazó desde antes de la fundación de este mundo. Por eso en el video de hoy vamos a repasar y a reforzar algunos puntos importantes acerca de la creencia fundamental número 4, que es Dios el Hijo. ¿Dónde estás? Vamos a orar. Querido Dios y Padre, a través de este video, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones para comprender cuál es la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Acompáñanos, bendícenos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hablar de Jesús es hablar también de Dios. De hecho, Jesús también es Dios. Lo podemos corroborar cuando leemos el libro de Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, donde Juan al escribir no solamente deja en claro la divinidad de Jesús, sino que nos da también algunos conceptos más que también son importantes. Vamos a leer Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice así: en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué estamos viendo entonces en estos versículos? Primero, la divinidad de Jesús. En segundo lugar, estamos viendo que Cristo también fue parte importante de la creación del mundo. Y no solamente parte importante porque Él estuvo presente en la creación, sino que por medio de Él la creación fue hecha. Y eso lo puedes corroborar en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Ahora, ese Dios divino, ¿cómo es que la Biblia lo muestra como un ser humano? Es interesante lo que dice ahora el versículo número 14. La Biblia dice lo siguiente: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, ese Dios perfecto, ese Cristo que estuvo desde la creación, desde la fundación del mundo y por el cual todas las cosas llegaron a ser hechas. Él vino a esta tierra y habitó entre nosotros. Por lo tanto, el verbo de Juan capítulo 1 es Cristo Jesús. Cristo divino y Cristo humano. ¿Por qué esto es tan importante de entender? Porque cuando Cristo viene a esta tierra, viene con un propósito: buscar y salvar al que se había perdido. ¿Y se había perdido por qué? A consecuencia del pecado. Tristemente, el ser humano pecó, Adán y Eva pecaron, el pecado ingresó a este planeta y había necesidad de remediar el pecado. Y el remedio no podía ser, o la solución al pecado no podía ser alguien de nosotros, sino nuestro Creador. Es por eso que Cristo vino a este mundo, para poder liberarnos de las consecuencias del pecado. Cuando leemos la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23, el texto dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Cristo es la vida eterna. Es decir, el regalo para nosotros frente al pecado, la solución frente al pecado es Cristo Jesús. Ahora, esto implicó muchas cosas que a veces nosotros no llegamos a valorar. A veces pensamos de que era una obligación de Cristo morir por nosotros. En realidad no era una obligación de Él. Quien pecó fue el ser humano, quien tenía que pagar el precio del pecado era el ser humano, quien tenía que ser condenado fue el ser humano, era el ser humano. Pero Cristo, que es camino, verdad y vida, vino a darnos su vida, y la muerte que nosotros merecíamos morir, la pagó Él con su vida.
Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Cristo es un Dios lleno de amor, que Cristo eligió vivir entre nosotros, sufrir entre nosotros y morir por nosotros para que nosotros tengamos la esperanza de vivir eternamente con Él. Pero acá surge otra pregunta. ¿Qué sentido tiene que Cristo haya sufrido en esta tierra? ¿Acaso Él no podía salvarnos sin sufrir? ¿Acaso Cristo no podía salvarnos sin tener que pasar momentos difíciles, trágicos, incluso llevarlo hasta la muerte? Aquí vienen varios conceptos que nosotros no podemos pasar por alto. Uno de ellos es la manera como desde la entrada del pecado, Dios quiso educar a sus hijos acerca del cordero que vendría para limpiarnos del pecado. Y lo hizo a través de los sacrificios. Sacrificios de corderos, de animales, que eran simplemente un símbolo de un cordero que vendría a liberarnos del pecado. Cuando Jesús apareció en el Jordán para ser bautizado, Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el cumplimiento de la profecía era en Cristo Jesús. Ahora, Cristo no solamente es un Dios que vino desde el cielo a esta tierra a morir por nosotros y volvió dejándonos de lado, ignorándonos u olvidándonos. No es así. El sufrimiento de Cristo también tiene un propósito para tu vida y para la mía. ¿Qué te parece si leemos Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16? La palabra de Dios dice así: Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este texto muestra por qué Cristo vino a sufrir por nosotros. Porque a través del sufrimiento de Él surgen dos cosas en ti. Número uno, cuando tú sufres, eres copartícipe del sufrimiento de Cristo. Pero en segundo lugar, es que tu sufrimiento, Cristo lo entiende. Tu dolor, Cristo lo entiende. Tus lágrimas, Cristo lo entiende, porque Él también vivió todo eso. Tus tentaciones con el pecado, Cristo también las entiende porque también fue tentado, aun cuando Él no pecó, pero fue tentado y te comprende. Esto es lo maravilloso de Cristo Jesús, que no solamente es un Dios que creó el universo, sino que se acerca a la creación, que se acerca a ti, que se acerca a mí a través de su palabra, a través de una persona, a través de un mensaje, para que puedas recordar que su amor es tan grande que dio su vida por ti para que tú puedas ser salvo para siempre. Yo te pregunto, ese Cristo maravilloso, ese Cristo que la Biblia nos presenta, ¿no es un Cristo a seguir? ¿No crees que es tiempo de que nosotros valoremos más el sacrificio de Jesús? Es verdad, Cristo es nuestro Dios, Cristo es el Verbo, Cristo es el Creador, Cristo es el Redentor, Cristo vino a esta tierra a morir, a sufrir por nosotros, pero ¿merecía sufrir? ¿Merecía pagar con su vida el precio de nuestra culpa? La verdad es que no lo merecía, pero lo hizo por amor. Es tiempo de valorar más la muerte de Cristo, el ministerio de Cristo y prepararnos nosotros para poder un día vivir con Él para siempre. La mejor manera de valorar lo que Él ha hecho en esta tierra y por nosotros es obedeciendo sus mandamientos, es guardando su ley, viviendo en armonía con lo que Él nos dejó. ¿No te gustaría hacer eso? Dejar que Cristo sea el centro de tu corazón, dejar que Cristo sea quien guíe tu vida y que sea tu carácter semejante al de Cristo Jesús. Si ese es tu deseo, déjame hacer una oración por ti.
Querido Dios, gracias por tu Hijo Jesús, porque Él fue la solución para la enfermedad mortal del pecado. Gracias por su muerte, por su resurrección y por su trabajo y obra que hoy hace por nosotros en el santuario celestial. Permítenos amarlo más, conocerlo más, para vivir una vida en armonía con Él y con el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en el estudio de esta semana y nos encontramos en un próximo video para conocer más de las creencias fundamentales de nuestra iglesia adventista. Que Dios te bendiga.